Mi familia me echó por ser gay a los 16, pero 12 años después exigieron que pagara la boda de mi hermana. Organizaron protesta en mi casa y ahora tienen orden de restricción. Tengo 28 años. Trabajo para una empresa de bodas bastante grande en la ciudad. Y si me hubieras dicho hace 12 años que mi vida iba a terminar así, honestamente no te habría creído. La cosa es que cuando tenía 16 años mis padres, Helen y Anthony, básicamente me tiraron a la calle porque salí del closet, y desde ese momento hasta hace como 6 meses, no había tenido contacto con ellos ni con mi hermana Grace, y la verdad es que estaba perfectamente bien con eso. O sea, había hecho las paces con toda esa situación años atrás. Pero resulta que el universo tiene un sentido del humor muy retorcido, porque justo cuando pensé que había dejado todo ese drama familiar en el pasado, todo explotó de la manera más absurda posible, y necesito contar esta historia, porque todavía no puedo creer que pasara de verdad. Déjame retroceder un poco, para que entiendas cómo llegamos aquí. Cuando tenía 16 años y salí del closet con mis padres, la reacción fue peor de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. Mi mamá Helen me miró como si fuera un extraño, como si no me conociera, y mi papá Anthony literalmente me dijo que tenía 1 hora para empacar mis cosas y largarme de su casa. Mi hermana Grace, que tenía como 14 en ese momento, solo se quedó ahí parada sin decir nada, mirando el piso. Recuerdo que traté de hablar con ella antes de irme, tipo, esperaba que al menos ella dijera algo, pero solo me ignoró y se metió a su cuarto. Tomé lo que pude meter en una mochila y una maleta, y me fui sin tener idea de a dónde iba. Pasé las primeras 2 noches durmiendo en el parque cerca de la escuela, usando mi chamarra como almohada, y honestamente pensé que iba a terminar en un refugio o algo peor. Pero aquí es donde entra Amber, mi mejor amiga desde la secundaria, quien básicamente me salvó la vida. Cuando se enteró de lo que había pasado, le dijo a sus padres y ellos, sin pensarlo 2 veces, me dejaron quedarme en su casa. Dormí en su sofá por casi un año completo mientras terminaba la preparatoria, y la familia de Amber nunca me hizo sentir como una carga, nunca me trataron diferente. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para ayudar con los gastos, y eventualmente pude conseguir un departamento pequeño con 2 compañeros de cuarto cuando empecé la universidad. Estudié administración de eventos porque, no sé, siempre me gustó organizar cosas y hacer que las celebraciones fueran especiales para la gente, y después de graduarme, conseguí este trabajo en la empresa de bodas donde llevo ya como 5 años. La compañía donde trabajo no es de esas empresas pequeñas de bodas. O sea, somos bastante grandes, y tenemos conexiones con prácticamente todos los proveedores importantes de la ciudad, desde floristas hasta fotógrafos, DJs, lugares para eventos, todo. Yo empecé como asistente, pero ahora soy coordinadora senior. Y digamos que con los años he construido muy buenas relaciones con todos nuestros proveedores porque les traemos mucho negocio. Mi jefa Christine es increíble, me ha apoyado un montón en mi carrera, y básicamente confía en mí para manejar a nuestros clientes más importantes. He coordinado bodas de hasta 300 personas, bodas con presupuestos de más de $100,000, bodas temáticas súper elaboradas, de todo. Entonces, avancemos a hace como 8 meses. Amber, la misma Amber que me salvó cuando tenía 16 años, me dice que se va a casar con su novio de hace 6 años. Obviamente estaba súper emocionado por ella, tipo, esta chica literalmente me dio un techo cuando no tenía nada y ahora iba a tener su gran día. El tema es que Amber y su prometido no tenían mucho dinero, estaban ahorrando para el enganche de una casa, y su presupuesto para la boda era bastante ajustado, como de unos $15,000 para todo, lo cual en esta ciudad no te alcanza para mucho si vas por los canales normales. Entonces pensé, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad de regresarle aunque sea un poquito de todo lo que ella hizo por mí. Empecé a hacer llamadas, mandé correos, hablé con todos mis contactos en la industria. Le conseguí el salón de eventos a precio de costo, porque el dueño me debe varios favores por todos los clientes que le he mandado en los últimos años. Contacté a una florista amiga mía que me hizo un súper descuento, a cambio de que le prometiera mandarle más clientes. Conseguí un fotógrafo increíble, que normalmente cobra como $5,000, pero que aceptó hacerlo por 1,500, porque es amigo de un amigo. El DJ, el pastel, hasta la renta de las sillas y mesas. Todo lo conseguí con descuentos masivos o a precio de costo. Al final, Amber terminó gastando como $8,000 en una boda que fácilmente habría costado 30,000 o más si hubiera contratado todo por su cuenta.
Estaba llorando de felicidad cuando le mostré todos los números, y honestamente yo también me emocioné porque, la verdad, sentía bien poder hacer eso por alguien que realmente se lo merecía. La boda de Amber fue hace como 7 meses, y fue hermosa. Todo salió perfecto. Ella estaba radiante. El lugar se veía increíble con todas las flores y la decoración, la comida estuvo deliciosa, y básicamente todos nuestros amigos no paraban de decirme que había hecho un trabajo increíble. Unos días después de la boda, Amber publicó en Facebook un post súper largo, agradeciendo a todos los que habían hecho posible su día especial, y me etiquetó diciendo algo como, gracias a Avery por usar su magia de coordinador de bodas y sus conexiones para darme la boda de mis sueños sin quebrarme en el intento, literalmente no podríamos haberlo hecho sin ti. Fue un post muy dulce, le di like, comenté algo cursi, y seguí con mi vida. No pensé nada de eso, la verdad. Pero resulta que mi familia, esa familia que no había hablado conmigo en 12 años, vio ese post. No sé cómo. Supongo que Grace o alguien me tiene stalkeado en redes sociales o algo así, pero como 2 días después de que Amber publicara eso, recibo una llamada de un número que no reconocía. Contesté porque a veces clientes me llaman de números nuevos. Y la voz del otro lado era mi mamá Helen. No había escuchado su voz en más de una década, y honestamente mi primer instinto fue colgar, pero algo me hizo quedarme en la línea. Ella ni siquiera me preguntó cómo estaba ni nada, fue directo al grano. Me dijo que había visto el post de Amber, que sabía que yo trabajaba en bodas ahora y que tenía todas estas conexiones, y que necesitaba que hiciera lo mismo para la boda de mi hermana Grace. Me quedé literalmente en shock, tipo, ¿en serio? Después de 12 años sin hablarme, sin preguntar si estaba vivo siquiera, lo primero que me dice es que quiere que pague la boda de mi hermana. Le dije que no, que Grace no era mi problema y que yo no le debía nada a ninguno de ellos. Ellen empezó con el discurso típico, de pero es tu hermana, somos familia, tienes que ayudarla, bla bla bla. Le recordé, porque aparentemente se le había olvidado, que ellos me habían tirado a la calle cuando era menor de edad, que habían cortado todo contacto conmigo, y que ahora no tenían derecho a pedirme nada. Ella se puso toda defensiva diciendo que ellos habían estado atravesando un momento difícil, que habían actuado emocionalmente, y que ya era hora de dejar el pasado atrás. Le dije que el pasado lo dejé atrás hace años, pero eso no significaba que tuviera que hacer nada por ellos, y colgué. Pensé que con eso se había acabado, pero oh no, eso fue solo el principio. Empecé a recibir mensajes de texto de números que no conocía, de tíos y primos que ni siquiera sabía que tenían mi número, todos diciéndome básicamente lo mismo, que era egoísta, que debería ayudar a mi hermana, que la familia es lo más importante, puras tonterías. Algunos mensajes eran más agresivos que otros, tipo, ay, gente que me decía que era una persona horrible por negarle esto a mi hermana en su día especial. Bloqueé como 15 números en una semana, pero seguían apareciendo más. Entonces, como una semana después de esa llamada inicial, recibo una llamada en mi trabajo. Nuestra recepcionista me transfiere la llamada, diciendo que hay una señorita Grace en la línea, preguntando por mí. Y yo pensé que tal vez era una clienta nueva, porque es un nombre común. Contesto, y es mi hermana Grace que no me había dirigido la palabra en 12 años. Ella empieza a gritarme, literalmente gritarme, diciendo que soy un horrible hermano, que cómo me atrevo a ayudar a mis amigos pero no a mi propia sangre, que les dije a todos en la familia que yo era mejor que ellos. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando, que yo nunca había dicho nada de ellos a nadie, y que ella necesitaba dejar de llamarme al trabajo. Ella siguió gritando, diciendo que yo le debía esto, que mis padres habían gastado miles de dólares criándome y que lo mínimo que podía hacer era regresarles el favor ayudando con su boda. Le dije que eso no tenía ningún sentido, que criar a un hijo es responsabilidad de los padres, no un préstamo que tienes que pagar después, y colgué. Bloqueé el número de la oficina para que no pudiera volver a llamar, pero el daño ya estaba hecho. Algunos de mis compañeros habían escuchado partes de la conversación, porque Grace estaba gritando tan fuerte que se escuchaba incluso sin el altavoz, y fue súper incómodo tener que explicarles después que era un asunto familiar. Christine, mi jefa, me llamó a su oficina para preguntarme si todo estaba bien, y le conté la versión resumida de lo que estaba pasando. Ella fue muy comprensiva y me dijo que si volvía a pasar algo así, que no dudara en avisarle de inmediato, pero Grace no se detuvo ahí. Unos días después,
Empezó a publicar en sus redes sociales posts vagos, pero obviamente dirigidos a mí, tipo, es increíble cómo algunas personas solo ayudan a sus amigos, pero les dan la espalda a su propia familia, o cosas como, cuando tu hermano prefiere impresionar a extraños que apoyar a su hermana en el día más importante de su vida. No mencionaba mi nombre directamente, pero etiquetaba a varios familiares en los posts, y básicamente todos podían inferir de quién estaba hablando. Empecé a recibir más mensajes de familiares, algunos tratando de hacerme sentir culpable, otros directamente insultándome. Honestamente pensé que eventualmente se cansarían y me dejarían en paz, pero como 2 semanas después de todo esto, estoy en mi trabajo un martes por la tarde, coordinando los últimos detalles para una boda del fin de semana, cuando la recepcionista me llama por el intercomunicador y me dice que hay 2 personas en la recepción preguntando por mí. Bajo pensando que son clientes o proveedores, y ahí están Ellen y Grace, mi mamá y mi hermana, paradas en la recepción de mi oficina. Mi corazón literalmente empezó a latir súper rápido y sentí como si me fuera a dar un ataque de pánico ahí mismo. Ellen empezó a hablar en voz alta, tipo, lo suficientemente alta para que todos en la recepción pudieran escuchar, diciendo que era una vergüenza que su hijo las ignorara, que solo querían hablar conmigo sobre la boda de Grace, que no entendía por qué estaba siendo tan difícil con todo esto. Grace estaba ahí parada con los brazos cruzados, mirándome con cara de que yo era el villano de la historia. Le dije que necesitaban irse, que no podían simplemente aparecer en mi trabajo así. Pero Ellen siguió hablando, diciendo que si yo realmente trabajaba ayudando a la gente con sus bodas, ¿por qué no podía ayudar a mi propia hermana? Varios de mis compañeros se asomaron para ver qué estaba pasando, y yo sentía que me quería morir de la vergüenza. Llamé a seguridad, que en nuestro edificio son solo 2 tipos, pero vinieron y les pidieron a Ellen y Grace que se retiraran. Mi mamá empezó a hacer un escándalo diciendo que era ridículo, que solo querían hablar con su hijo, pero eventualmente se fueron después de que uno de los guardias les dijo que si no se iban voluntariamente, iban a tener que llamar a la policía. Subí de regreso a mi piso hecho un manojo de nervios, y Christine me vio y me dijo que me tomara el resto del día libre, que claramente necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Llegué a mi departamento, y simplemente me senté en el sofá sin poder creer lo que había pasado. Llamé a Amber y le conté todo, y ella estaba furiosa, diciendo que no podía creer que mi familia tuviera el descaro de hacer eso después de todos estos años. Me sentía enojado, frustrado, pero también, no sé, parte de mí se sentía culpable, lo cual es súper estúpido porque yo no había hecho nada malo, pero así son las familias tóxicas, ¿no? Te hacen sentir culpable incluso cuando no deberías. Como, 3 días después de esa escena en mi trabajo, recibo un sobre en el correo. Lo abro y es una invitación formal a la boda de Grace, de esas invitaciones caras con papel grueso y letras doradas. Adentro había una nota escrita a mano de Grace que decía algo como, a pesar de tus acciones, todavía eres mi hermano y quiero que estés ahí en mi día especial. Esperamos que reconsideres tu decisión de no ayudarnos y que vengas a celebrar con nosotros. La boda estaba planeada para dentro de 4 meses, según la invitación. La tiré a la basura inmediatamente. Decidí que ya era suficiente. Bloqueé a Ellen, Anthony y Grace en todas mis redes sociales. Bloqueé todos los números de teléfono que tenía de ellos, y básicamente traté de desaparecer completamente de su radar. Funcionó por como una semana, y luego Ellen empezó a llamarme desde números que no tenía bloqueados, números de otras personas, supongo. Una vez contesté sin pensar, y era ella, empezando de nuevo con el mismo discurso. Esta vez, le dije muy claramente que si seguían acosándome, iba a tomar acciones legales. Ella se rió, literal se rió, y dijo que yo no haría nada, que solo estaba siendo dramático. Le dije que hablaba en serio y colgué. Pero la cosa es que yo sí hablaba en serio. Ya estaba harto de todo esto, del acoso constante, de los mensajes, de las llamadas, de la aparición en mi trabajo. Hablé con un amigo que conoce a un abogado, Daniel se llama, y me consiguió una consulta. Le conté toda la situación, y él me dijo que definitivamente tenía bases para solicitar una orden de restricción, especialmente considerando que habían ido a mi lugar de trabajo y causado una escena. Empezamos el proceso de inmediato, recopilando todos los mensajes de texto, los registros de llamadas, capturas de pantalla de los posts de redes sociales, todo. Mientras esperaba que se procesara la orden de restricción, las cosas escalaron todavía más, porque aparentemente mi familia no
Entendía el concepto de dejarme en paz. Un sábado por la mañana, como a las 9, estoy en mi departamento todavía en pijama, tomando café y viendo Netflix, cuando escucho ruido afuera. Me asomo por la ventana y no puedo creer lo que veo. Grace está ahí afuera, en la banqueta frente a mi edificio, con como 3 o 4 de sus amigas, y están sosteniendo carteles. Carteles. Como si fuera una protesta. Bajó corriendo, todavía en pijama con una chamarra encima, y los carteles decían cosas como Avery abandonó a su familia, o los amigos no son más importantes que la sangre, puras tonterías así. Había algunos vecinos mirando desde sus ventanas, otros saliendo a ver qué estaba pasando, y yo honestamente quería que me tragara la tierra. Le grité a Grace que se fuera, que estaba haciendo el ridículo, pero ella solo me gritó de vuelta diciendo que ella no se iba a ir hasta que yo aceptara ayudarla con su boda. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron como 20 minutos después, que se sintieron como horas, y les expliqué la situación. Los oficiales hablaron con Grace y sus amigas y les dijeron que estaban alterando la paz pública y que necesitaban irse o las iban a arrestar por disturbios. Grace trató de argumentar que solo estaba ejerciendo su derecho a protestar, pero uno de los policías le dijo que eso no aplicaba en este caso y que si no se iban voluntariamente iba a tener que multarlas. Eventualmente se fueron, pero no sin antes Grace gritarme que esto no había terminado. Esa misma tarde llamé a Daniel, el abogado, y le conté lo que había pasado. Él aceleró el proceso de la orden de restricción, y como una semana después fue aprobada. Básicamente, Helen, Anthony y Grace tenían prohibido contactarme de cualquier forma, ya sea en persona, por teléfono, por mensaje de texto, por correo electrónico, por redes sociales, nada. También no podían acercarse a menos de 100 metros de mi casa o mi trabajo. Les notificaron oficialmente sobre la orden, y pensé que finalmente iba a tener paz. Pero adivina qué, Anthony decidió que era su turno de intentar algo. Recibí una llamada de un número desconocido y como idiota contesté. Era mi papá, quien literalmente no me había hablado desde que me corrió de la casa 12 años atrás. Empezó con el típico discurso de que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, que habían cometido errores pero que la familia siempre debe perdonar, y que yo debería pensar en Grace porque ella no tuvo nada que ver con lo que pasó cuando yo era adolescente. Le recordé que Grace había estado presente cuando me corrieron, y no dijo absolutamente nada para defenderme, y que además ella había sido una parte activa de todo este acoso de los últimos meses. Anthony ignoró eso completamente, y siguió diciendo que si yo no ayudaba con la boda, iba a arrepentirme. No especificó qué significaba eso, pero sonó bastante amenazante. Le dije que había una orden de restricción, y que con esa llamada la estaba violando, y que iba a reportarlo. Colgó inmediatamente. Reporté la llamada a la policía, y ellos hablaron con Anthony, advirtiéndole que la próxima violación resultaría en arresto. Eso finalmente pareció asustarlos lo suficiente para que pararan con las llamadas directas, pero como 2 semanas después, recibo un correo electrónico. Era de Justin, el prometido de Grace, alguien que yo ni siquiera conocía en persona. El correo era largo y estaba lleno de manipulación emocional, básicamente diciendo que él entendía que yo había tenido una relación complicada con mi familia, pero que esto no tenía nada que ver con el pasado, que Grace solo quería tener una boda bonita como todos merecen, y que yo tenía el poder de hacer eso realidad sin realmente gastarme mi dinero, solo usando mis conexiones. Decía que ellos no eran gente rica, que habían estado ahorrando por meses, pero que no les alcanzaba, y que sería un gesto increíble, de mi parte ayudarlos. Terminaba el correo diciendo que esperaba que reconsiderara mi decisión, y que no dejara que el orgullo arruinara la oportunidad de reconectarme con mi familia. Ni siquiera le respondí. Simplemente lo borré y bloqueé su correo también. Le mandé una copia a Daniel por si acaso, aunque técnicamente Justin no estaba nombrado en la orden de restricción, pero quería tener todo documentado. La fecha de la boda se acercaba, y yo seguía recibiendo intentos ocasionales de contacto, pero nada tan intenso como antes. Algunos primos que no conocía bien me mandaban mensajes por LinkedIn o por Instagram con cuentas que yo no sabía que existían, pero los bloqueaba inmediatamente. Christine, en mi trabajo, fue increíble durante todo esto, siempre preguntándome cómo estaba y asegurándose de que me sintiera apoyado. Amber y su esposo también fueron un gran sistema de soporte, recordándome constantemente que yo no estaba haciendo nada malo al mantener mis límites. La fecha de la boda de Grace llegó y pasó.
No fui. Obviamente. No supe nada de cómo salió todo ni me importó averiguarlo. Bloqueé a todos los familiares que pude encontrar en redes sociales para no ver nada relacionado con eso. Supongo que finalmente se casaron y encontraron la forma de pagar su boda sin mi ayuda, lo cual, para ser honesto, siempre fue posible. Solo querían que yo lo hiciera gratis o súper barato. Y cuando no accedí a eso, armaron todo este drama. Han pasado como 2 meses desde la fecha de la boda, y las cosas han estado tranquilas. No he recibido ningún contacto de ninguno de ellos desde entonces. No sé si finalmente entendieron que no iba a ceder, o si simplemente se cansaron, pero honestamente no me importa. La orden de restricción sigue vigente por un año completo, y si intentan algo después de que expire, renovaré la orden sin pensarlo 2 veces. Lo que más me sorprende de todo esto es cómo mi familia, gente que no me habló por 12 años, sintió que tenía derecho a exigirme ayuda solo porque vieron que ayudé a mi mejor amiga, como si el hecho de que yo tuviera conexiones en la industria de bodas significara que automáticamente les debía algo. Y lo más loco es que si Grace hubiera venido a mí de forma respetuosa, sin exigencias, tal vez solo tal vez, habría considerado ayudarla aunque sea un poco, no sé. Pero la forma en que manejaron todo, con el acoso, las amenazas, la escena en mi trabajo, la protesta ridícula afuera de mi edificio, todo eso solo me confirmó que tomar la decisión de mantenerlos fuera de mi vida fue lo correcto desde el principio. Amber me dice que no debería sentir ni un poquito de culpa, que yo no les debo nada y que la familia no se define por la sangre, sino por las personas que están ahí para ti cuando realmente las necesitas. Ella y su familia fueron más familia para mí que Ellen. Anthony y Grace jamás fueron. Y tiene razón, la verdad. Estas últimas semanas he estado durmiendo mejor sabiendo que todo ese drama finalmente terminó, que puedo ir a trabajar sin tener miedo de que aparezcan ahí, que puedo estar en mi departamento sin preocuparme de que organicen otra protesta ridícula afuera. No me arrepiento de nada. Mantuve mis límites, me defendí, y tomé las acciones legales necesarias para protegerme. Si eso me hace egoísta o un mal hermano según su perspectiva, pues está bien, puedo vivir con eso. Pasé 12 años construyendo una vida sin ellos, una vida de la que estoy orgulloso, con un trabajo que me gusta, amigos que me apoyan de verdad, y estabilidad emocional y financiera. No iba a dejar que arruinaran todo eso solo porque decidieron que ahora sí querían algo de mí.